Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Diego Gutiérrez Pérez y vamos a comenzar nuestro repaso semanal sobre la evolución de los principales índices bursátiles. Veremos el Standard Poor's 500, el Nasdaq 100, Nikkei 225, DAX 30 y el FTSE 100. Esta semana nuestros 5 índices a analizar han cerrado en negativo. Importante las caídas del Nasdaq 100 y el FTSE 100 aquí en Europa. Ha sido una situación bastante desalentadora para estos índices. En el caso del Nasdaq 100 se puede entender perfectamente, puesto que con la caída que ha tenido esta semana cerca del 3%, aún mantiene una subida en este 2018 de un 15,67%, lo cual es una auténtica barbaridad y muy difícil que un fondo de inversión pueda ser capaz de batir al Nasdaq. Fijaros que normalmente utilizan como referencia el Standard Poor's y el Standard Poor's actualmente sube un 7,93% después de la caída esta semana. Si eso ya es difícil de batir, normalmente suele moverse entre un 4 o 5% anual, este año lleva ahí rondando ese 8%, pues imaginad lo que sería batir a un Nasdaq 100 con ese 15,67%, solamente al alcance de los mejores gestores de fondos, ¿no? O, en su caso, pues algún que otro inversor individual, ¿no? Siempre esa cifra mágica, el 15%, ¿no? ¿Sabéis quién es, a quién se le llama Mr. 15%? Algunos lo sabréis, ¿no? Claro, obviamente Warren Buffett. Warren Buffett ha sido conocido como el señor 15%, ¿no? Como en su época, en su momento, lo fue uno de los mayores especuladores de todos los tiempos, Jesse Livermore, que le llamaba Mr. 60%. ¿Por qué llamaban Mr. 60%? Puesto que, según él, el 60% de sus operaciones acababa ganando, ¿no? Contra un 40% que perdía, ¿no? De ahí llega pues mucho los mitos y la leyenda de ese 60% que nadie ha sido capaz de conseguir, ¿no? Eso prácticamente es casi inalcanzable, ¿no? Alcanzar pues uno puede ser algo circunstancial, podría ocurrir, pero obviamente mantenerlo en el tiempo pues es bastante complicado. No obstante, siendo un poco honesto con la realidad y cualquiera que haya se haya interesado por conocer la vida de este gran especulador, también hay que reconocer que y admitir que hasta entre ocasiones llegó a arruinarse totalmente. Lo que pasa es que no se daba por vencido hasta que un día, pues en un cuarto de baño se pegó un tiro a la cabeza, ¿no? Ahí terminó ya la leyenda, ¿no? Sí, fue la última vez que se arruinó. Como veis, es que es muy difícil poder estar ahí arriba continuamente como se hace en Warren Buffett y evidentemente obteniendo un 15% anual es muy complicado año tras año, ¿no? Se puede tener uno, a lo mejor puede poner 2 años, pero a mí siempre me llama mucho la atención cuando veo ciertos fondos que dicen, un fondo maravilloso que a lo mejor nunca he escuchado en mi vida, ¿no? Y a lo mejor ha tenido pues una rentabilidad bastante alta, muy buena, pero claro, lo escuchas que a lo mejor ha sido bueno un trimestre, a lo mejor un año, pero al año siguiente ya ni aparece entre los 100 mejores fondos, ¿no? Y es que eso es muy relativo. Es como digo, es que mantenerse ahí constantemente arriba es muy complicado, muy complicado. Bien, pues en principio, pues el Standard Poor's ha perdido este 1,03% hasta los 2.885. Ha ido a buscar apoyo en esa zona de soporte, 2.873. Si os gustan los números, terminan en 0, 2.870, que a fin de cuentas estaría ahí al lado. Con lo cual, pues desde ahí sí que se ha visto un pequeño repunte alcista. Para mí, en cierta medida, seguimos viendo pues un cierto movimiento lateral, que es lo que estaría haciendo en un rango, pues obviamente que sería justamente la vela que tenemos hoy, ya puesto que la zona para mí de resistencia a ese movimiento lateral estaría en los 2.940 y justamente pues hablaríamos entre soporte 2.873, 2.940, esa sería la zona, el rango en el que se está moviendo nuestro amigo Standard Poor's 500. La ruptura de los 2.873 o 2.870, pues teóricamente tendríamos en la zona de soporte más fiable en esa zona 2.790 o 2.800 puntos. Esta sería la zona más fiable. No obstante, como podemos observar en este gráfico semanal, tenemos aquí una directriz que, como podemos ir observando a lo largo prácticamente del primer semestre, ha estado funcionando muy bien como soporte dinámico. Fijar en cuántas ocasiones ha sido tanteado y desde dicha directriz se han producido las reacciones alcistas. Pensar que una directriz se considera que es muy fiable cuando ha recibido 3 toques. Poneros a contar la de toques que tenemos ya aquí, en este tramo. Es impresionante, ¿no? Con lo cual, pues estamos hablando de una directriz muy fiable, muy importante y que quizás pudiera evitar
pues en caso de perder esa zona de 2.873 puntos, una vuelta a esa zona de los 2.790-2.800 puntos. Vamos a verlo en gráfico diario. Gráfico diario, lo tenemos aquí, ese movimiento que está haciendo. Este era el máximo la semana pasada. Esta semana vuelve a hacerlo, se frena ahí en esa zona, como he dicho, 2.940 puntos y nuevamente a buscar, como ya lo hizo anteriormente, lo veíamos aquí a principios de septiembre, esa zona de los 2.870 puntos, 2.873 puntos. Por tanto, estamos dentro pues, de lo que yo llamaría un movimiento lateral irregular, puesto que no es muy perfecto, no estamos viendo pues como nos lo suelen plasmar habitualmente en esos gráficos tan rebuscados que tenemos en los cursos de bolsa, ¿no? Y en esos libros que nos parecen unos gráficos que cuando lo ve uno que está metido en este mundillo, que está operando en los mercados, dice, pero qué maravilla, ¿cómo puede ser tan perfecto? Y luego yo estoy en el mercado y no veo algo, algo tan idílico, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Yo muchas veces cuando veo algo perfecto es que me quedo embobado, digo, es que es una obra de arte, es como para alguien que le guste la pintura, pues yo qué sé, ver algún cuadro de Rafael, algo así, por ejemplo, un Van Gogh, ¿no? Pues yo me quedo igual de extasiado cuando veo pues en una perfección en un gráfico real, ¿no? Un gráfico de decir, lo tengo aquí delante, no lo tengo ni siquiera que rebuscar, que lo estoy viendo, ¿no? Entonces, por eso, cuando no realmente no cumple pues esos movimientos tan perfectos, yo pues le suelo pues utilizar el adjetivo de irregular, ¿no? Con lo cual, aquí como podemos ver, nuevamente esa zona de 2.870 puntos, en caso de pérdida, pues no iríamos a esa zona que ya hemos visto de 2.800 puntos, pero podría ser, como hemos visto en gráfico semanal, que se detuviera justamente en esa directriz alcista que hemos visto, que puede ser muy buena. No obstante, como podemos observar, también hay largas mechas, como vemos hay rupturas que finalmente no se confirman, perdón, y esto podría ser que alguna de esas mechas pudiera ir a tantear justamente los 2.800 puntos y a continuación, pues como ha ocurrido en tantas otras ocasiones, que el cierre se produzca por encima de dicha directriz alcista. Bien, vamos a ver ahora el Nasdaq 100. No obstante, el Standard Poor's, a pesar de que haya esta semana, todavía, pues este 2018 tiene una subida de un 7,93%, ¿no? Es fijaros que normalmente se considera que el Standard Poor's, de forma, digamos que habitual, suele subir un 4 o 5% y lo tenemos ese 7,93, casi un 8%. Es una auténtica barbaridad, ¿no? Esto desde luego pone muy complicado, pues a los fondos de inversión o planes de pensiones en una situación complicada a la hora pues de batirlos, ¿no? Normalmente pues los grandes fondos de inversión pues intentan obtener una rentabilidad superior al Standard Poor's, ¿no? Otros son lo que hacen la picaresca, lo que buscan, saben que el Standard Poor's batirlo sobre todo de forma constante es muy complicado y eso está dicho por desde hace ya décadas, ¿no? Por todos los grandes, es muy difícil batirlo y está al alcance solamente de los mejores gestores de fondos, ¿no? Entonces algunos fondos utilizan muchas veces picaresca y utilizan índices que no suelen tener pues obviamente pues ese movimiento tan importante que suele ser un 4 o 5% a su favor, ¿no? Con lo cual pues siempre hay esa picaresca, ¿no? De utilizar pues índices que suban mucho menos y si puede ser posible pues que más bien se inclinen por las pérdidas de forma habitual más que por la ganancia. Bien, pues vamos a ver el Nasdaq, que el Nasdaq pues a pesar de la caída esta semana pues sube un 15,67%. Aquí tenemos el gráfico semanal del Nasdaq 100. Como decía, un 15,67% este año, a pesar de que esta semana ha caído un 2,94%. Esto sí que es una barbaridad. Esto ya me recuerda, ese 15,67% que lleva ahora mismo de rentabilidad, me recuerda pues a gran mago de, de Omaha, el oráculo de Omaha, Warren Buffett, conocido por muchos también de forma cariñosa como Mr. 15%, ¿no? Solo Warren Buffett es capaz de forma constante y continuada a lo largo de los años y de las décadas, pues sacar rentabilidades del 15%, algo que prácticamente pues se ponen a pensar la gente y realmente pues tenemos a Warren Buffett y poco más, ¿no? Un poquito más, pues se pueden contar prácticamente con las dos manos, con los dedos de las dos manos nos sobraría algún que otro dedo para ver resultados tan impresionantes
no solamente durante unos pocos años, sino durante décadas, ¿no? Esto que también me hace recordar mucho pues, a uno de los mayores especuladores de todos los tiempos, Jesse Livermore, que también era conocido como Mr. 60%. ¿Y por qué le llamaban Mr. 60%? No porque obtuviera una rentabilidad del 60%, sino porque acertaba en el 60% de las ocasiones, ¿no? Eso ha sido pues algo... es toda una leyenda, ¿no? Realmente no hay nadie que haya sido capaz de obtener unos resultados tan buenos, ¿no? Es muy, muy complicado alcanzar el 60%, aunque algunos intentan decir que por ahí lo han obtenido, pero normalmente eso no lo veréis nunca de gestores de fondo. Normalmente suelen ser analistas técnicos que, bueno, pues intentan un poco pues imitar Jesse Livermore, pero obviamente esos resultados nadie lo ha visto, ¿no? Como si cualquiera de vosotros dijerais que obtiene un 60% de acierto, ¿no? Como digo, es muy complicado. De ahí muchas veces incluso llega el error habitual de los sistemas tendenciales que te dicen que un sistema tendencial acierta el 60%, ¿no? Y es que se vuelven a equivocar porque siempre hay que ver el fondo, de dónde viene ese 60%. El 60% viene de los aciertos que tenía este especulador, que para nada era un analista técnico ni tampoco era un analista fundamental, ¿no? Los especuladores no se decantan por ninguna de estas dos escuelas, aunque puedan utilizar pues argumentos tanto de una como de otra, ¿no? Por ejemplo, unos especuladores también de los mejores de todos los tiempos, pues fue André Costalaini, uno de las personas que más admiro yo, ¿no? Y de los cuales, pues desde luego, pues sí, digamos que para mí es una especie de mentor, ¿no? Y aunque tampoco utilizaba el análisis técnico ni el análisis fundamental, sí que el análisis técnico reconocía haber alguna que otra vez, puesto que iba a decir Jesse Livermore nuevamente, André Costalaini durante mucho tiempo en sus tiempos era un especulador de intradía, fijaros qué cosas, ¿no? Ahí ya os dais cuenta que obviamente es muy alejado del análisis fundamental. Ya les decía que sí, ciertamente, aunque estamos muy en desacuerdo con los analistas técnicos, porque normalmente eran una especie de astrólogos, yo mismo siempre, es una cosa que siempre me repatía, ¿no? Que es que parecen videntes, son capaces de adivinar, ¿no? Se ponen a trazar una línea para arriba, esto va a subir hasta aquí, desde aquí se viene abajo, ahora irá y subirá, y a lo mejor incluso te dicen el día, el mes, el año, la hora, los minutos y los segundos. Es increíble, ¿no? Yo por eso soy bastante escéptico con prácticamente muchísimos analistas técnicos que se basan ya pues en una historia bastante rocambolesca, ¿no? Porque yo a lo mejor siempre me veis que si marco algún tipo de objetivo, siempre basándome en patrones chartistas, pero no me saco de la manga que el precio vaya a subir a tal o vaya a caer a tal nivel, porque a mí me lo saco de la chistera, ¿no? Y en eso, pues obviamente tenía muchísima razón, pero como les decía, yo lo que iba, pues había utilizado el patrón, pues doble suelo y el doble techo y con buenos resultados, ¿no? Y claro, obviamente en un especulador intradía, pues estos patrones pues son bastante interesantes. Yo tengo que reconocer que son patrones que a mí me gustan, aunque reconozco que hay lo que más me gusta a mí en intradía son la ruptura de movimientos laterales. Ahí quizás digamos que es lo que a mí personalmente pues más me inclino a buscar, ¿no? Movimientos laterales y esperar a que se produzca esa ruptura, bien sea al alza o a la baja, para abrir posición, ¿no? Cada uno pues tiene pues algún patrón que le gusta, ¿no? Y en el caso de Andrés Costalaini, pues precisamente, como digo, bastante escéptico con los analistas técnicos por sus predicciones, pero y evidentemente cuando encima es que ellos te garantizan, ¿no? Te dicen el precio es que va a llegar aquí o va a llegar tal y yo, por ejemplo, cuando marco un objetivo, tengo claro que sí, vale, bien, es un objetivo, pero yo no tengo ni idea de si va a llegar el precio, ¿no? Nunca tengo ni idea. Es una referencia y puede ser que a veces llegue y otras no. Pero desgraciadamente es que muchos piensan que, bueno, se ponen a dar ahí objetivos. Sí, sí, es que el precio va a llegar allí. Y yo me pregunto, ¿pero cómo pueden estar tan seguros? Si los mayores inversores de todos los tiempos o gestores de fondos de muchísima fama y que han conseguido éxito y que lo han demostrado, demostrado, ¿no? Esto de decir, yo soy un super trader o soy un super inversor, pero tendrás que demostrarlo. Para decir esas palabras que son muy fuertes, hay que demostrarlo. Y hay gestores que la han demostrado, ¿no? La rentabilidad, ellos sí pueden hablar. Pero entonces, ¿y si ellos no saben realmente? Les pasa como a mí, no tienen ni idea. ¿Por qué? Porque eso es imposible, ¿no? Recientemente acabo hace pocos días de volver a leer uno de los libros de uno de los gestores de fondos que más me encanta y vamos, me apasiona, que es Peter Lynch. Y él mismo decía, es que yo no sé, cuando me preguntan qué va a hacer tal acción de aquí a un año, no tengo ni idea.
¿Cómo voy a saber qué puede hacer de aquí a un año? Nadie lo sabe, ¿no? Desgraciadamente, el análisis técnico hay mucho evidente, muchos astrólogos que sí son capaces de predecir. Como yo digo, cuando yo marco un objetivo, pues es un objetivo teórico, lo que te dice la teoría, pero yo sinceramente no sé si llegará o no llegará. Lo mismo llega, lo supera, y otras veces que no llega y, y lo que hace en todo caso es darse la vuelta y que te haga saltar estos, ¿no? Con lo cual, pues yo por ese aspecto siempre he dicho que me considero muy escéptico y que yo solamente creo en lo que veo, ¿no? Y cuando llega el precio a un objetivo digo, pues mira, verdad, ha tenido razón esta vez el análisis técnico, ha funcionado, ¿no? En fin, pues más allá de lo que yo pueda pensar, dejar de pensar un poquito y de estas explicaciones, pues vamos a retomar como íbamos en Nasdaq 100. Bueno, pues en Nasdaq 100, que como decía, pues ha perdido un 2,94%, también en cierta medida lo que está haciendo es un movimiento lateral, como vamos a ver ahora mejor definido en gráfico diario. Aquí lo tenemos ese gráfico diario. Para mí el Nasdaq 100 se está moviendo en un rango que va desde los 7.400, 7.700. Fijaros que ha cerrado ahí por muy poquito, 7.399, muy poquito por debajo, justamente. Con lo cual, pues tenemos ese rango lateral. Vemos la recuperación que se produjo el viernes de mínimo. Esto no significa nada. También hubo recuperación jueves y volvió a caer el viernes, ¿no? Vamos a ver si se tranquiliza. Si no se tranquilizan, pues obviamente la situación. Y fijaros cómo, que os dije la semana pasada, y ya os vengo diciendo en anteriores vídeos. Sí, a ver, perdón. La señal de que realmente se ha producido definitivamente la ruptura del canal alcista que estamos pasaría por perder este mínimo que tenemos aquí. Fijaros dónde se ha ido a quedar. ¿Veis? Ras con ras. Por debajo justamente este mínimo os dije, ya señores, nos podemos despedir de este canal alcista y ya poner punto de mira en esa búsqueda de los 7.200 puntos, que como vemos es el siguiente nivel importante que teníamos en el Nasdaq 100 de soporte. En momento, como vemos, cómo perfectamente ha aguantado. Vamos a ver si se produce ese rebote hacia los 7.700, pero si nuevamente lo vemos, sobre todo el lunes, empezamos a ver sobre todo un hueco de apertura bajista, señores, esto ya nos invita a visitar los 7.200 puntos, aunque no obstante antes tendríamos una zona de soporte que estaría en los 7.300, ¿no? Y que obviamente, aunque no es muy importante, podría ser que funcionara perfectamente y ahí se detuviera los descensos. No obstante, pues todo ya invitaría obviamente a ir a buscar los 7.200 puntos. Así que una situación que se le puede complicar bastante al Nasdaq, pero como digo, si aguanta y sobre esas zonas 7.400, pues lo que debería de intentar buscar es nuevamente irse a los 7.700 puntos, y en caso ya ahí de ruptura de esos 7.700 sería el premio gordo que se busca en el Nasdaq 100, que son los 8.000 puntos, pero que de momento pues se queda bastante lejos, puesto que estamos en los 7.400 y no estamos en los 7.700, con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta. Así que muy atentos a la apertura del lunes, porque un hueco de apertura bajista, pues señores, ya sabemos hacia dónde va a dirigirse. Esa zona de soporte en los 7.200 puntos, puesto que ya sí que habría confirmación por debajo de 7.400 de ruptura definitivamente de ese canal alcista, que como veíamos el precio, incluso esta misma semana, fijaros cómo nuevamente seguía tanteando, el precio iba ascendiendo y tanteando ese antiguo nivel de soporte, el canal alcista, y que ahora está actuando como resistencia. Fijaros cómo está actuando como resistencia dinámica, ¿no? Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado, muy atento a lo que pueda ocurrir en la apertura. Vámonos a Japón, Nikkei 225. Bueno, pues el Nikkei 225 ha caído un 1,39%, no obstante ha marcado un nuevo máximo anual en los 24.448 puntos, y ahí es donde está nuevamente frenado, como ya pues lo tuvimos aquí pues a finales del 2017, donde pues se formó ese techo de los 24.000 puntos, y nuevamente estamos viendo ahí cierta duda. ¿Y justamente dónde? Pues fijaros, lo importante que es proyectar siempre las directrices, ¿no? Siempre puede ser muy indicativo, porque el precio suele tender a ir a buscarlas en un determinado momento u otro, vaya a buscarlas. Y en este caso, si esta directriz alcista actuaba como soporte, que esa es la función de una directriz, la función de una directriz simplemente indicarnos un soporte dinámico. No lo utilizamos para saber si la tendencia, a mí esta directriz no me dice o no me quiere decir que la tendencia alcista. Sí, obviamente yo no necesito trazar la directriz. Lo que la utilizamos es para que ésta pueda trabajar como soporte dinámico. Nos apoye cualquier tipo de corrección
irá a buscar la directriz alcista y aquí es donde puedo yo buscar la posibilidad de un nuevo rebote cuando tantea esa directriz. Bien, pues esa directriz que estuvo actuando perfectamente y como debe de ser, como soporte dinámico, hemos estado viendo cómo nuevamente está actuando como zona de, como resistencia dinámica, donde se está frenando, ¿no? Vamos a verlo en gráfico diario. En gráfico diario, aquí lo tenemos, que bien, repuntaba, lo veíamos a principio de semana muy bien, como decía, marcando un máximo semanal, los 24.448, como digo, nuevo máximo anual y finalmente pues ya la caída muy en línea con lo que estábamos viendo en Europa. Y esto obviamente pues apunta, aunque tenemos en la vela del viernes que es un DOI, podría ser un punto de flexión. Bueno, a mí me interesan mucho los DOI, me gustan mucho porque puede ser un indicativo de si estamos ante una simple pausa, bien sea de un movimiento alcista o de un movimiento bajista, un punto de inflexión o simplemente un punto y seguido. Podría ser un punto y seguido si continúan las caídas o un punto de inflexión, punto y aparte, si viéramos pues alguna vela que cerrara por encima del máximo de la vela del viernes en gráfico diario, ¿no? Y eso pues sería pues un repunte de que podríamos pensar nuevamente en una vuelta a su máximo, esos 24.448 puntos. No obstante, ahora hay que estar atentos, puesto que tenemos el soporte de esos 23.593, o si queréis, como decía anteriormente también con el Standard Poor's, si os gustan los números terminan en cero, pues por la cercanía podríamos hablar también de los 23.600 puntos. Como vemos aquí actuando como nivel de soporte, aquí nuevamente como soporte y podría ser que fuera a buscar nuevamente esos 23.593, 23.600 puntos. En caso de pérdida, pues obviamente volveríamos hacia dónde? Hacia los 23.000 puntos, que ahí es donde tiene pues la zona de soporte, vamos, eso es una muralla indestructible. Bueno, bueno. Dependiendo. En Juego de Tronos también había una muralla que eso se suponía que eso no había quien pudiera sobrepasarla y llegan hay una horda de muertos vivientes y con un dragón y se va a tomar por saco la muralla, ¿no? Con lo cual, aunque pueda parecer inexpugnable los 23.000 puntos, podrían caer, ¿no? Obviamente, pero sería la zona más importante, es decir, si perdiéramos esa zona de los 23.593, 23.600 puntos, pues hay que tener en cuenta que la vuelta a los 23.000 puntos está ahí y esta es la neckline, la línea clavicular del hombro cabeza hombro invertido, el cual muy bien ha estado actuando y como veíamos muy bien, lástima de que evidentemente la incertidumbre de que Estados Unidos haya bastante duda, lástima de que Europa esté perdida y en Asia pues prácticamente y sobre todo Japón, porque China esta semana ha estado de vacaciones, los 5 días, el mercado está cerrado. Esto han dicho, yo creo que a lo mejor lo sabía, yo pienso eso, ¿eh? Sé que es una idea basada más bien en las conspiraciones. Pero es curioso que vemos caídas generalizadas en Europa, en Estados Unidos, también en otros países o zonas geográficas. Y China, oye, que hayan echado la cortina abajo toda la semana, ¿no? De la que se han librado, ¿no? Es curioso, es llamativo, ¿no? A lo mejor están los chinos detrás de estas grandes caídas que hemos estado viendo, ¿no? Quién sabe, ¿no? Quién sabe. Pero seguramente más de un conspiranoico estará pensando, oye, que Dios quizá a lo mejor tiene razón. Que esto es muy raro, que han estado toda la semana de vacaciones. Bien, pues estos son los niveles que tenemos que ir vigilando. Vamos a ver el DAX 30, gráfico semanal. Pues ahí lo tenemos que ha perdido esta semana un 1,10% hasta los 2.111 puntos. Vale, pues nuevamente perdemos, hubo un intento de recuperar esa zona de resistencia a los 12.320. No ha podido, con lo cual pues nuevamente pues esto no invita a visitar esa zona 11.852, 11.850, si os gustan los números terminan en cero, que es zona de soporte y como vemos actúa muy bien tanto como resistencia y luego posteriormente como soporte a la perfección, con lo cual es una zona bastante importante para el DAX, con lo cual hay que estar preparado. ¿Posibilidad de recuperarse? Hombre, si es capaz de recuperar 12.500, perfecto, pero hay que tener cuidado porque esta directriz que ha funcionado muy bien, lo vemos aquí un toque, dos toques, tres toques, actuando perfectamente como soporte dinámico, luego posteriormente lo vemos actuando como resistencia dinámica, con lo cual podría ser que se diera la vuelta y que nuevamente se atascara en dicha directriz.
Con lo cual tenemos un problema serio con las directrices, ¿no? Que estamos viendo cómo están actuando tanto como soporte dinámico como resistencia dinámica. Ahora mismo yo creo que es lo que a mí más me hace dudar muchas veces, más que pensar en niveles de soporte o resistencia, sino las temibles directrices que desde luego pues están haciendo un poco fastidiosa la situación. No obstante, pues obviamente creo que sin tener que trazar ninguna directriz bajista podemos observar ese movimiento bajista que trae el DAX y que nuevamente pues le invita a visitar esa zona del 11.850 si no recupera pues obviamente la zona de los 12.500 puntos, con lo cual hay que estar muy preparado. Recuperado 12.500 puntos pues obviamente es signo hacia la zona 11.000, perdón, de los 12.853, 12.855 puntos y a partir de ahí pues si ya es una vuelta nuevamente pues claro está a esa zona de máximo históricos que tiene el DAX 30. Vamos a verlo en gráfico diario, que estaban dentro de un patrón chartista, o esta cuña descendente, el cual, como podemos observar, pues perfectamente veíamos en septiembre como de soporte, y aquí con una pauta de martillo, ya anteriormente con ese doji, como decía, yo comentaba anteriormente, que es muy importante, por eso pueden ser puntos de inflexión, puntos de los cuales pues, nos puede estar indicando que una tendencia puede estar, bien sea de corto, de medio o largo plazo, puede estar agotándose y se puede producir en cualquier momento ese giro, ese giro, o bien pues son una simple pausa, ¿no? Nunca hay que tomarlas como que realmente pues son pautas de continuación, sino que pueden ser tanto de continuación como de cambio de tendencia. A mí me gustan mucho los doji, como mencioné anteriormente, los sigo muy de cerca, sobre todo en la operativa intradía, me gusta mucho a ver lo que ocurre, ¿no? Y aquí perfectamente doji, luego hay una velita que sí me gusta, la pena es que la mecha es importante, luego después ya con el martillo, pues ya esto ya indicaba ese giro a buscar la zona de resistencia de la cuña descendente, desde donde vemos la caída, ¿no? Fijaros cómo se detiene justamente en nivel de soporte. Fijaros qué casualidad. En nivel de soporte. Esa zona de los 12.100 puntos, 12.105 puntos como tenemos, como va a buscarlo y se detiene ahí justamente. Bien, en gráfico diario, como estamos viendo, muy definido, está en una zona muy importante, como podemos observar. Si perdiera esos 12.100 puntos, pues obviamente ya esto nos invita a continuar y ahí a buscar pues lo que sería lo más lógico. Lo más lógico si es que existe alguna lógica en los mercados financieros, ¿no? Que muchas veces pues lo que prima más es la irracionalidad. Sería pues esa vuelta a la cuña descendente. Es decir, que estaríamos hablando prácticamente de una vuelta nuevamente pues alrededor de los 11.800 puntos. Con lo cual hay que estar muy atentos a no perder esos 12.100. Y aquí también, como ya mencionaba anteriormente con el Nasdaq, atentos a si se produce algún hueco de ruptura bajista, puesto que esto podría ser un indicador, al menos en intradía ya podría ser un indicador para abrir posiciones cortas, ¿no? Con idea, pues obviamente, pues en este caso, pues sí, a buscar esa zona de soporte. No obstante, como ya mencionaba en algún vídeo que otro anterior, las cuñas decentes estadísticamente tienen más probabilidades de romper justamente eh, la resistencia a la cuña, es decir, pasar de una tendencia bajista a una alcista, más que producirse una ruptura bajista, que la ruptura bajista lo único que nos indica es que al fin de cuentas pues hay una mayor aceleración de la tendencia bajista, ni más ni menos, no es tampoco, no nos dice nada más importante que no sepamos, puesto que si se produce la ruptura bajista ya sabemos que la tendencia, y tal como nos muestra esta directriz que tenemos, esta, que es la resistencia de la cuña descendente, pero que a la vez también es una directriz que podemos utilizar y que esta nos sirve como resistencia dinámica, pues obviamente ya también nos está indicando que la tendencia es bajista, ¿no? La que tenemos en el DAS. Por tanto, si se produce una ruptura, se está produciendo a favor de este movimiento que tenemos aquí. Los máximos son descendentes. Por tanto, lo que esperamos es que continúe esa tendencia bajista hasta que empezamos a ver una secuencia de mínimos ascendentes, que entonces ya ahí sí que nos estará indicando que la tendencia bajista pues ha concluido o está a punto de concluir. Con lo cual, pues tenemos que estar muy atentos a eso. Vamos al FTSE 100, que se deja un 2,55% esta semana. Y bueno, pues a lo largo de 2018 no es muy importante la caída que tiene, es un 4,80%, pero claro, nos ponemos un 4,80% y claro, la situación
Claro, ajustado a dividendo el FTSE 100 no tendría ese 4,80%, estaría mucho mejor, ¿no? Pero no obstante estaría negativo. Por ejemplo, el DAX 30, que si es un índice ajustado a dividendo, está perdiendo un 6,24%. Lo de DAX sí que es bastante serio, ¿no? Es bastante serio, porque inclusive el IBEX 35, ajustado a dividendo, lo está haciendo mucho mejor que el DAX. Vamos, pero muchísimo mejor, ¿no? A pesar de todo lo que estamos viendo, ajustado a dividendo, lo está haciendo mucho mejor que el DAX, con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Bien, pues como veíamos aquí, cerrado esta semana en los 7.318, prácticamente se ha ido ya, está de pleno en nivel ya de soporte, esa zona de los 7.300 puntos, una zona de soporte bastante importante. No obstante, hay que tener en cuenta que la pérdida de los 7.300 puntos quizás no nos invite a buscar los 7.100 puntos, que sería la siguiente zona de soporte importante y que, como podemos observar, han funcionado correctamente como resistencia y luego posteriormente como soporte. Incluso aquí, fijaros, tenemos tantear soporte, se produce un pullback al antiguo nivel de soporte, ahora en ese momento actuaba como resistencia, fijaros, pullback de soporte, va a buscar el antiguo soporte que ahora actúa como resistencia y a continuación caída. Queda muy chulo, ¿no? Sobre todo a posteriori, ¿no? Porque a posteriori queda muy claro que esto era un pullback. Seguramente en aquel momento más de uno estaría pensando esto se nos va arriba, ¿no? Pero eso es como todo, ¿no? En la vida, ¿no? Eso muchas veces nos preguntamos, si yo hubiera hecho esto en vez de lo que hice realmente, ¿qué hubiera pasado? ¿Verdad? De cuántas cosas a lo mejor no diríamos, ojalá pudiera volver al pasado y cambiar la situación. Claro, es que una vez que ya sabemos lo que ha ocurrido, en general muchos a lo mejor parecen iluminados en análisis técnico o algunos críticos dicen siempre, claro, es que una vez que ha sucedido todo el mundo es muy listo. Claro, obviamente, como en todo, ¿no? Como en todo, ¿no? Preguntarle a un estudiante si supiera las preguntas que van a aparecer en ese examen, si a lo mejor no se hubiera centrado en estudiar unos temas más que otros, ¿verdad? O cuando vamos a sacarnos el carné, o cuando escogemos a nuestra pareja. A lo mejor nos llevamos un chasco, creemos que ha sido esa persona el amor de nuestra vida y resulta que no. Esa persona ha pasado olímpicamente a nosotros, nos ha hecho muchísimo daño. O a lo mejor aquella oferta de trabajo que en su momento pues despreciamos y luego pues a lo mejor podría haber sido una gran oportunidad. Pero claro, es que quién sabe lo que puede ocurrir, ¿no? La vida es una constante toma de decisiones y desgraciadamente nos equivocamos en muchísimas ocasiones. Por tanto, yo cuando alguien dice, claro, es que es muy fácil decir hacia dónde puede ir el precio una vez que ha sucedido cosas. Claro, clarísimamente, hombre, en eso estamos de acuerdo. No sé quién está en contra, por lo menos yo lo tengo siempre muy claro. Que una vez que han sucedido cosas, todo el mundo es muy inteligente, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, sí que tenemos que ir fijando pues, los ciertos niveles que se van, obviamente estamos viendo cómo van funcionando, ¿no? Y a lo que os quería decir es que la pérdida de 7.300 puntos tiene que ser cogido con pinzas, entre comillas, como suelo hacer yo habitualmente. ¿Por qué? Porque aquí tuvimos una perforación y se produjo pues esa reacción alcista que fue a buscar la resistencia de los 7.565 y finalmente se dio la vuelta. Bien, este mínimo que tenemos aquí justamente es este mínimo que hay aquí. Hubo una perforación y no fue a buscar el soporte, los 7.098, 7.100 puntos. Se dio la vuelta. Y justamente este movimiento aquí, esta ruptura, es esta. Fue a buscar el mismo mínimo y de ahí se produjo la reacción alcista. Con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta. Por tanto, hay que vigilar no ya los 7.300 puntos. Y no abrir, si estamos a lo mejor fuera y vamos a abrir posición corta por esa producido la ruptura de soporte de los 7.300, mucho cuidado porque realmente aquí tenemos los 7.220 puntos y podría darse la vuelta ahí y no llegar a los 7.100 puntos. Así que cuidadito si vais a abrir posición corta, ¿eh? Tenedlo muy en cuenta, esos 7.220 que aquí funcionó porque aquí anteriormente ya había funcionado. No le hizo falta buscar el soporte. Por tanto, hay que cogerlo con piezas, como digo. Si no hubiera sido por esta dilatación, este fallo bajista, esto también otro fallo bajista, pues podríamos decir claramente, perder los 7.300, pues ¿hacia dónde podemos ir? Pues hacia la siguiente zona de soporte importante, los 7.100 puntos. Claro, lógico. Pero aquí hubo un fallo en su momento, que fue justamente este que tuvimos aquí,
y podría producirse otro igual. Por tanto, muy atentos a los 7.220 puntos, como he dicho. Vamos a verlo en gráfico diario. En gráfico diario, fijaros en la caída, sobre todo, claro, que fue bestial ya el jueves y el viernes. En algunos índices ya se empezó a notar en la sesión del miércoles. Y fijaros cómo nos vamos desde esa zona importante resistencia que había ido a buscar. Fijaros, aquí también tenemos otro martillito muy interesante, con una pauta muy semejante a un doji, prácticamente podríamos darle por un doji, y cómo se produce esa reacción alcista que nos lleva a esa zona importante de resistencia 7550, 7566 y a continuación caída, con lo cual estamos viendo esos 7300. Y es que, mirad, esto aquí hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Vamos a tenerlo muy en cuenta porque la ruptura 7300 no nos estaría garantizando esa visita a los 7100 puntos que estamos viendo en gráfico semanal. Hay que tenerlo muy en cuenta. Así que esto ha sido todo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.